Hoy entrevistamos a alguien que se dedica a combatir esa destrucción y el cambio climático desde hace 3 décadas. Teresa Ribera, que revalida su cargo como vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Violeta, crudos días. Crudos días. Recordemos su trayectoria. La carrera política de la ministra está ligada a esa lucha. En 2004 entró en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para dirigir la Oficina Española de Cambio Climático y en la siguiente legislatura se convirtió en secretaria de Estado. En 2018 regresó como ministra de Transición Ecológica y en 2020 obtuvo también una vicepresidencia, un mensaje de la importancia que se da a su cartera. En ese tiempo ha estado detrás de la ley de residuos y la del cambio climático, de la descarbonización, la reforma del mercado eléctrico europeo, el impuesto a la eléctrica o el modelo de renovables que tanto debate suscita en la España rural y en el ecologismo. Su ministerio también ha levantado ampollas entre los que más contaminan, el sector automovilístico y el energético, a los que no gustan sus políticas anticontaminación y las medidas de choque para bajar el precio descontrolado de la luz. Este contenido solo es posible si tú lo financias. Y acaba de estrenar legislatura con un éxito, el acuerdo con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, para detener la ley que regularizaba los regadíos ilegales en Doñana, una polémica que se le atragantaba desde hace 2 años. Un acuerdo que pone fin a una difícil situación que se había enquistado, concilia la protección de Doñana con el desarrollo económico y el progreso social que tiene que tener también esta comarca. Nos comprometemos a ofrecer alternativas, soluciones, a invertir en el territorio y en las personas que habitan Doñana. Teresa Ribera, ministra y vicepresidenta, bienvenida. Pues muchas gracias, un placer. ¿Cómo ha conseguido convencer al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que no regularice los regadíos ilegales de Doñana como quería? Yo creo que él se dio cuenta que era un enorme error, que no resolvía ningún problema, porque en el fondo estaba prometiendo algo que no existía, que era agua o compatibilidad con las figuras de protección ambiental. Doñana está en el foco, en el centro de atención, no solamente de los andaluces o los españoles, de todo el mundo. Es seguramente el humedal más importante de toda Europa y uno de los más importantes del mundo. Y al mismo tiempo nuestra propuesta fue que le íbamos a acompañar en una propuesta, en un programa de desarrollo económico y social en la región, no solamente en la parte ambiental. De ello, pero antes quiero preguntarle, ¿esto quiere decir que ustedes se pueden entender con el PP, pese a que les llaman gobierno fraude y amenaza para la democracia? Yo creo que insultar lo que es legítimo nunca es un buen consejo. Claro que puede haber discrepancias muy importantes, pero me parece que cuando los españoles expresan en las urnas que hay sensibilidades muy diferentes y que la mayoría en el Congreso respalda un gobierno que precisamente pone en valor esas distintas sensibilidades, lo que corresponde es estar a la altura del mandato y trabajar para resolver problemas. Es el compromiso del gobierno, intentar hablar con todo aquel que quiera hablar y encontrar soluciones a los problemas. ¿Hay 2 PPs? ¿Uno del Congreso y el Madrid y otro el que, por ejemplo, hay en Andalucía? Yo creo que esa es una buena pregunta. ¿Cuántos PPs hay y cuál es la sensibilidad que se acaba imponiendo? ¿Queremos seguir generando problemas o queremos encontrar maneras para hablar y encontrar soluciones? El acuerdo para Doñana implica la prohibición de todos los regadíos ilegales a cambio de una inversión total de 1.400 millones de euros, de los que se darán hasta 100.000 euros por hectárea a agricultores para la reconversión de campos de cultivo en terrenos forestales o de secano o de agricultura ecológica. ¿De verdad va a desaparecer todo el regadío ilegal o cómo van a controlar que se cumpla? Me parece que es muy importante decir una cosa. Siempre ha estado prohibido por definición ese regadío ilegal y, de hecho, desde que llegamos al gobierno en 2018, una de las principales actuaciones de la Confederación Hidrográfica ha sido precisamente cerrar pozos ilegales, pero también generar alternativas de agua de superficie para cerrar legales. 239 ilegales cerrados, más de 400 legales cerrados porque había una alternativa. Es decir, que eso existía ya y el compromiso es 0 pozos ilegales. Creo que esto es clave, fundamental. Y hay otra cosa que es muy importante también, y es que aquí no hay ningún tipo de amnistía, salvo amnistía con Doñana. Lo que hay es una propuesta de aportar para que la gente se quede allí haciendo otras cosas. Nada de un cheque en blanco el primer día y se acabó, porque eso probablemente no generaba actividad después, sino todos aquellos que cumplan con toda la normativa que es exigible, también la ambiental y la de aguas, pueden contar
con un apoyo específico que se irá revalidando cada año, que irá confirmando cada año que de verdad se está cumpliendo con esa hoja de ruta para generar alternativas forestales o agrícolas que sean compatibles con los límites de Doñana. Pero claro, los que no estaban cumpliendo, y eso se lo preguntan también muchos de nuestros oyentes, ¿se les va a premiar con ayudas también a ellos? ¿No se va a multar a los terratenientes que estaban robando en Doñana? Esto sigue tal cual, es decir, la Confederación Hidrográfica sigue adelante, la Fiscalía sigue adelante y evidentemente... Pero se les va a dar ayudas. Hombre, cualquiera que haya cumplido una sanción, la que sea, por lo que sea, puede volver a la vida de civil tranquilamente. Por tanto, lo importante es que se cumpla la norma, que se cumpla con la sanción, si hay sanción, pero si lo que se propone es una nueva oportunidad y se acogen con pleno cumplimiento de la norma, yo creo que esto no ocurre ni con las multas de tráfico ni con ninguna otra cosa. Yo creo que esta es la clave de este sistema. ¿Y cómo se va a asegurar el cumplimiento de la norma? Porque aquí cada año se irá comprobando que se cumple con esa hoja de ruta. Evidentemente esas ayudas, y la parte más importante de esas ayudas procede del Gobierno y está vinculada a un programa de restauración ambiental, es decir, garantizar desarrollo económico que reduzca las presiones en Doñana, que haga posible el desarrollo sin que exista presión en Doñana. Por tanto, no se trata, como digo, de decir, ¡hala, aquí tienes 70.000 euros por hectárea desde ya! Todo lo contrario. Primero hay que definir cuáles son las condiciones que permiten acceder a esas ayudas. Primera condición sine qua non, cumplimiento de toda la normativa. Si usted lo que me está proponiendo es que alguien que todavía incumple la normativa ambiental y que tiene pendiente un procedimiento de infracción pida ayudas, la respuesta es no está cumpliendo con la normativa. Segundo, tener un derecho sobre ese territorio. Se puede ser propietario, arrendatario, puede haber ayuntamientos, que es desgraciadamente uno de los casos más habituales en Doñana, ayuntamientos cuyo suelo público está siendo utilizado de manera privada y obteniendo agua ilegalmente y que están recibiendo sanciones. Pues un ayuntamiento que se dé cuenta que esto no puede seguir siendo así y que en un determinado momento se quiera acoger a esas ayudas para reforestar, renaturalizar, lo primero que tiene que hacer es eliminar todo aquello, porque si no, no podrá tampoco acogerse a estas ayudas. Y después, año a año, de tal manera que lo que tenemos es una especie de ayuda a la renta. Cada propietario, agricultor que decida si es una plantación forestal, que dependerá si son alcornoques, si son pinos, todo eso es el detalle que tenemos que llegar ahora. No es lo mismo una plantación con una sola especie que una plantación mixta. ¿Cuál es su plan de plantación? Y cada año, cumplido ese plan de plantación, e insisto, cumplimiento previo de todas las normativas, podrá tener una renta extra gracias a esta medida de apoyo. Y según este plan, ¿van a conseguir tanto recuperar los acuíferos de las marismas y humedales de Doñana como asegurar la viabilidad de la agricultura de la zona? ¿Eso es compatible? De eso, vamos a ver, yo creo que aquí tenemos muchas cosas que son muy interesantes. Lo primero es que no partimos de cero. Es decir, el año pasado ya presentamos lo que creo que es el núcleo más importante de actuaciones sobre Doñana, que son las que podríamos calificar como propias del Ministerio de Medio Ambiente. Y es las obras que nos permitan recuperar el cauce natural a través de los caños, que las marismas se puedan inundar y eliminar todas las obras que habían ido desviando ese agua de superficie desde hace décadas, la restauración de los acuíferos y las aportaciones, las inversiones en recuperación forestal, en recuperación del ecosistema. Esas son las naturales, sí, por decirlo de algún modo. ¿Qué es lo que hacemos este año? Nos comprometemos también con los vecinos, con la sociedad, pero no con una lista de señores que vienen incumpliendo desde hace mucho, que era lo que proponía hacer la proposición de ley. Quiero un premio para estos señores que ya hace muchos años que vienen incumpliendo las normas. Eso no es viable. Nosotros, ¿qué es lo que dijimos? Vamos a poner dinero para generar alternativas en este territorio. Y las alternativas no pueden ser, por definición, solamente alternativas agrícolas. Tiene que haber muchas otras cosas. Hay un paquete de medidas muy importante de fortalecimiento de los servicios de los ayuntamientos, de vivienda para temporeros, de posibilidades de recualificación y cualificación de las personas que viven en esta zona, de actividades propias para que permita poner en valor Doñana a través de actividades de turismo, actividades de marca Doñana, de reserva de la biosfera. Ahora bien, ahí hay un tejido agrícola también importante. ¿Qué hacemos con ese tejido agrícola? Esa es la pregunta. Y la pregunta es, ese tejido agrícola tiene que poner en valor el hecho
de ser Doñana, no destruir Doñana. Por tanto, vamos a ver si hay una marca Doñana que ponga en valor lo que hay, vamos a ver si por esta vía se reducen las presiones legales, es decir, las presiones que existen, aunque tengan todos los derechos de utilización de agua, pero puedan cambiar su tipo de cultivo, y evidentemente vamos a ver si aquellos que están en situación irregular, ilegal hoy, pero que se dan cuenta de que nadie les va a perdonar la multa ni les va a dejar de cerrar los pozos, se animan a hacer una cosa diferente. Y si se animan a hacer una cosa diferente y si demuestran que están con todas las cuestiones regularizadas, podrán también acceder a ese acompañamiento por mucho tiempo. Ministra, ¿eso significa que hay que reducir el regadío en más zonas de España? ¿Es un tabú cuando se pide esto? Bueno, yo tengo la impresión de que los propios agricultores y los regantes saben que las condiciones han cambiado. Los términos de la conversación con las comunidades de regantes son distintas a las de hace 10 años o 15 años. Saben que la disponibilidad de agua ha ido cayendo y la tendencia es muy clara. Por eso entienden que hablar de recursos no convencionales, de desalación, de reutilización es importante, que invertir en eficiencia es importante, que replantearse qué tipo de cultivos consumen menos agua. Claro, es porque importante. Para que lo sepan los oyentes, el 80% de todo el uso de agua que hacemos va al uso agrícola. Ahí es el principal usuario. El principal usuario de agua es el uso agrícola. Y evidentemente en un país como el nuestro, en el que la disponibilidad de agua se ve afectada en los escenarios de cambio climático, la primera cosa que teníamos que hacer, que es lo que se incorpora en todos los planes hidrológicos que aprobamos el pasado mes de enero, que a algunos presidentes de comunidad autónoma parecen no gustarles, es ser realistas de cuánta agua vamos a disponer, cuánta más podemos aportar, y a partir de ahí vamos a pensar que lo primero es el abastecimiento de las personas y lo segundo es el resto de usos económicos, pero que también tiene que amoldarse a la cantidad de agua que pueda haber. Por eso es por lo que anticiparnos es la mejor solución. Seguir diciendo, yo quiero todo el agua que me parece que puedo necesitar, y si no la tengo, por favor, invéntesela, no es muy realista tampoco. Yo creo que esa conversación es una conversación que se ha de plantear de forma honesta, de forma solidaria, porque se trata de una reconversión importante, pero de forma honesta. Hablemos de la conversación que da nombre a su ministerio, de la transición ecológica. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2021-2030 fue actualizado a principios de verano. ¿Qué encontramos en esa revisión, Violeta? Bueno, pues es bastante ambicioso, aunque sabemos que cualquier ambición es poca ante la emergencia que vivimos. Hasta 2030 se quiere, 1. Reducir la emisión de gases de efecto invernadero un 32% respecto a 1990. 2. Bajar un 43% las emisiones de los sectores de menor uso energético, como el residencial y el comercial. 3. Disminuir nuestra dependencia energética exterior a la mitad. Y 4. Aumentar casi un 50% el uso de renovables hasta conseguir que el 81% de la energía eléctrica tenga ese origen. Ministra, ¿vamos a llenar de molinos y placas toda la España vaciada? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien. Tenemos que conseguir que haya mucho desarrollo pequeño, que haya mucha menor demanda porque somos mucho más eficientes, que nuestras casas, nuestros hogares, nuestras infraestructuras no sean un pozo negro de consumo energético, sino que sean en gran medida autosuficientes. Y es verdad que no solamente con pequeñas instalaciones podremos, también necesitaremos grandes instalaciones. Y esas grandes instalaciones tienen que plantearse de forma que incorpore a las comunidades locales donde puedan tener más sentido y de forma que se respete todos los límites ambientales, los ecosistemas. Y este es un debate social muy en el grande. que es muy importante generar una dinámica distinta. Sí. Yo creo que hay que hablar de eso y que hay que encontrar soluciones sobre el terreno en elementos en los que es difícil encontrar que todo el mundo acabe considerando que me impongo sobre los demás porque esto es prioritario al resto, pero que transformar nuestro sistema energético significa también reducir las emisiones de las grandes chimeneas, reducir la presencia de energía nuclear, reducir la dependencia del exterior. Por tanto, ¿cómo hacemos eso de forma ordenada, de forma socialmente viable, de forma económicamente sensible? Es importante. Me alegra que hable del autoabastecimiento, pero el caso es que han aprobado muchos grandes proyectos y el 80% de los municipios donde se instalan esos parques de renovables tienen menos de 1.000 habitantes. Esos proyectos solo se plantean en el medio rural, en terrenos cultivados, de pastos o en espacios montañosos de valor ambiental, cuando después sirven para suministrar luz a grandes ciudades. Estuvimos recientemente en el Maestrazgo, de la provincia de Teruel, donde hay una muy fuerte oposición a este modelo, como nos pidieron que le transmitiéramos, como estoy haciendo ahora, y como nos han recordado hoy también otros oyentes de la zona que califican el plan para su área de salvajada. Allí se van a instalar
allí se va a instalar el mayor proyecto eólico de los aprobados por su ministerio en finales del año pasado y principios de este. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan grande en una zona que está tan en contra? Claro, por una parte es probablemente razonable que en función del recurso eólico, del recurso solar, de si hay otros usos en el suelo, la tendencia a ubicar estos parques se concentre en algunas zonas y no en otras. Es importante hablar de esa concentración, no puede estar todo en un mismo sitio y el resto vacío. Por eso también es a veces llamativo que haya algunas comunidades autónomas, algunas zonas donde prácticamente no hay nada, pero sí una gran demanda, y otras donde hay un desarrollo muy relevante. La segunda consideración es que además de que haya recurso eólico, recurso solar, se necesita un compromiso en el terreno y se necesita el cumplimiento y la vigilancia de la incidencia que se pueda tener desde el punto de vista ambiental. Y ahí el papel del Estado está estrechamente vinculado al pronunciamiento, a los ojos institucionales sobre el terreno de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de los actores locales. Por tanto, hay varios mensajes que me parece que son clave. El primero es que es muy difícil pensar que nadie pueda encontrar, o sea, se necesita mucho más diálogo con todos los actores, empezando porque el promotor, desde el primer momento, entienda que más allá de lo que digan las normas o los informes de las administraciones, si no hay una buena acogida en el terreno, es muy difícil que el proyecto salga adelante. Y esto, aunque yo creo que se ha avanzado, todavía tiene un gran recorrido. Ellos se sienten escuchados. El segundo es que yo pienso que hay una necesidad de implicarse en los distintos niveles de administración, como decía, que a veces tiene un difícil retorno. Es decir, si hay en el trámite de alegaciones hay pronunciamientos de los actores locales, de los vecinos, de quien sea, pero hay una administración que considera que eso pues se puede ser corregido de una determinada manera o da por bueno lo que el promotor se compromete a hacer, después es muy difícil dar marcha atrás. Es decir, si a mí el informe de la comunidad autónoma lo que me está diciendo es que está integrado y que no hay afección social o ambiental representativa, yo no puedo sustituir el criterio de la comunidad autónoma o del ayuntamiento. Y al mismo tiempo, si la comunidad autónoma no me dice nada, tengo muy difícil juzgar por mí misma, porque no soy la responsable de la gestión de esos espacios. Y claramente, en un momento en el que de repente hemos tenido un crecimiento exponencial de ese tipo de proyectos, todo esto hay que mejorarlo. Por eso una de las cosas en las que queremos avanzar es en determinar qué tipo de participación específica, de ventajas específicas y de compromisos específicos se plantean desde el primer momento. Y luego hay otra cosa que también se dice del Maestrazgo y de otras zonas que hay que vigilar muy de cerca, y en esto los técnicos del Ministerio han procurado ser cuidadosos, y es verdad que a veces, a pesar de que han procurado ser cuidadosos, hay contestación, o sea que no todo el mundo considera que se ha logrado lo óptimo, y es por donde empezabas, la concentración, la acumulación en un determinado espacio. Y yo creo que es algo que tenemos que ir perfilando y aprendiendo con el tiempo. Algo que proponen en esas zonas para no cargarse el paisaje, las aves de la zona, el ruido que provoca, que además es muy molesto y que además incluso espanta el turismo rural, el turismo local. Lo que proponen es por qué no se instalan en zonas industriales que ya están degradadas. ¿Por qué degradar otros espacios con estas enormes torretas de los molinos, por ejemplo, o con gigantescas expansiones de placas? Yo creo que, uno, es verdad que es mucho más inteligente aprovechar las zonas que ya están antropizadas, polígonos industriales. Eso es. Y esto yo creo que se va haciendo. Dos, es dudoso que con eso sirva. Y aparte no necesariamente donde está el polígono industrial hay recurso eólico, o sea que no siempre casa del todo. Sí creo que es muy importante que ese diálogo se establezca, donde a pesar de que no esté antropizado hay más recurso eólico. 3, es muy importante que desarrollemos nuestras propias herramientas preventivas. Habíamos sacado un mapa indicativo de zonas de mayor valor ambiental que hemos visto que en general tiende a
a ser eficaz, es decir, notamos cómo caen de forma muy importante los proyectos donde se ubica que hay alta sensibilidad ambiental y se concentran en espacios que han quedado fuera. Por tanto, eso es muy importante, ser muy cuidadosos con cómo se hace ese mapa y cómo se actualiza ese mapa de sensibilidad ambiental. 4, creo que hay avances muy sustanciales con respecto a cómo redes o aerogeneradores pueden funcionar reduciendo la mortandad de aves, es decir, el diseño de hoy no tiene nada que ver afortunadamente con el diseño de hace 20 años o 30 años, o cómo se reduce el ruido, es decir, que hay cosas que evidentemente se pueden mejorar. Es verdad que simultáneamente la perfección de este lado tampoco existe, es decir, si yo no incorporo nada y no hago nada, pues probablemente no tendré ni ruido ni tendré un paisaje que aparece con unos aerogeneradores en el horizonte, pero probablemente lo que tendré será una chimenea en vez, o sea que la alternativa no es todo o nada, todo ventaja, es un escenario idílico frente a nada, siempre hay que ver cuál es la manera en la que resolvemos eso. El tema es que nosotros hicimos un programa específico de esto hace unos meses y en muchas áreas de España había mucho descontento con el plan. No sé si es solo responsabilidad de las autonomías o también el gobierno central, que es quien está impulsando el cambio hacia las renovables, no debería estar más encima para que esas comunidades se sientan atendidas y escuchadas. Yo creo que nosotros tenemos que reforzar el que esas comunidades se sientan atendidas y escuchadas. Dentro de las comunidades no siempre hay el mismo nivel de consenso, ni siquiera desde el punto de vista individual, y esto es difícil. Por eso digo que lo que sí echamos en falta en muchas ocasiones es que tenemos poca tradición de facilitar consensos y diálogo dentro de las comunidades locales cuando descendemos a este nivel. Es decir, de qué forma conseguimos que haya un respaldo a lo que sea. Es decir, a todo o nada no puede ser, de qué manera vamos construyendo soluciones específicas y cómo se beneficia al conjunto de la comunidad o cómo el conjunto de la comunidad absorbe parte de ese choque. Y has dicho otra cosa que también me parece muy importante y yo creo que es muy significativa y forma parte de la segunda parte de mis responsabilidades. Y es que esa impresión de que hay una gran división y un gran aprovechamiento en zonas urbanas frente a una dificultad creciente y una pérdida de calidad de vida o de servicios que les convierte en proveedores de casi todo, de zonas rurales, es malísimo. No solamente es malísimo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista del respeto y del reconocimiento recíproco de la dependencia que tenemos los unos de los otros. Por tanto, ese desequilibrio hay que corregirlo. Sí, además se sienten ellos muy preocupados con quiénes están detrás de estas empresas que están instalando las plantas. Sí, porque de los 152 proyectos aprobados por su ministerio entre finales del 22 y principios del 23, más de la mitad estarán en manos de empresas extranjeras como la italiana Enel, la francesa Total Energies y la austríaca Verbund AG. ¿Por qué estamos dejando las renovables en manos de empresas extranjeras y por qué no se han planteado hacer un parque público nacional para no depender tanto de ese mercado? Bueno, yo creo que hay empresas extranjeras, empresas nacionales, empresas grandes, empresas pequeñas, empresas medianas. Es un sector en el que si hace unos años decíamos oligopolio, hay 5. Pues cada vez, afortunadamente, hay más de distintos tamaños. No digo que no sigan teniendo peso muy importante. Más de la mitad está en grandes empresas y además extranjeras. Pero bueno, la que más tiene es italiana. Pero vamos a ver, es que la dimensión de la que estamos hablando es el conjunto del sistema eléctrico nacional. Es más, de lo que estamos hablando es de electrificar la mayor parte de nuestros consumos finales, porque si no es muy difícil descarbonizar el conjunto del sistema energético. Yo tengo que contar, primera premisa, máxima eficiencia, consumir de forma inteligente solo lo que sea imprescindible, para eso mejor aislamiento, lo que sea. Ahora bien, una vez que tengo todo aislado y todo perfecto en mi casa, yo quiero un confort térmico, pues me va mejor, y no es algo que sea de hoy para mañana, tener un sistema eficiente eléctrico basado en renovables que no contar con una caldera de gasóleo. O sea que todo esto que está cambiando va a un proceso de electrificación que supone sustituir grandes centrales térmicas por otro perfil eléctrico. Y en esto las renovables son muy importantes, la escala de esas plantas es muy diferente, pero necesitamos micro, medio y grande. ¿Y lo de tener una empresa nacional? Y una empresa nacional, la verdad,
es muy difícil pensar que la gran transformación que se requiere tenga sentido hacerlo solamente a pulso de presupuesto público. Una gran empresa nacional que aglutine, bueno, en Francia gran parte de la energía vienen de una tradición diferente. Yo ahora no puedo. Teníamos. Exactamente. Yo ahora no puedo retrotraerme. Esto estaría muy bien si uno plantea las cosas en una hoja en blanco, a lo mejor las plantea de una manera distinta, pero no puedo retrotraerme 20 años atrás para ver qué es lo que ocurrió o qué pudo ocurrir. Sería muy difícil poder hacerlo, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas que sí pueden funcionar adecuadamente porque todavía estamos a tiempo de hacerlas o porque todavía estamos a tiempo de impulsarlas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y yo creo que esto es una línea que sí ha sido un éxito y probablemente esto también os lo hayan dicho en alguna de vuestras visitas. Impulsar las comunidades energéticas locales, empoderar a los pequeños ayuntamientos, facilitar que haya una capacidad de implicación mucho mayor de los vecinos, que en parte también puede servir para polígonos industriales de un tamaño distinto, de un tamaño pequeño, para que cuenten con su propio sistema de generación y reduzcan el conjunto de las facturas y reduzcan el conjunto del presupuesto público destinado a gastos corrientes, pago de la luz de mis colegios o de mis gimnasios o de mis polideportivos o centros de salud. Y eso me lleva a la otra parte de su ministerio, el reto demográfico. Dicen que al ser pequeños no tenemos espacio para las oportunidades, pero aquí cabe de todo. Cabe la buena gente, caben la innovación y el progreso. La despoblación en España afecta a la mayor extensión de territorio en Europa. Solo Laponia y los países escandinavos tienen una densidad de población tan baja en ciertas zonas. Esta campaña que escuchábamos de pasado noviembre de su ministerio termina asegurando que en el medio rural cabe el futuro. ¿Qué futuro cabe? ¿Cómo lo imagina? ¿Cómo va a ser y qué van a hacer para facilitarlo? Yo diría que el futuro depende de lo que cada cual quiera, pero que podemos sumar esfuerzos para que cada cual pueda elegir que ese es el futuro que quiere. Parece un poco tautológico todo, pero es importante. No se trata de decir, este es el futuro que yo quiero para las zonas rurales. Se trata de reflexionar con cada una de esas zonas rurales qué futuro quieres que yo te acompañe. Esto me parece una primera cosa muy importante. ¿Qué es lo que hemos aprendido durante todos estos años, esta pasada legislatura, donde la inmersión ha sido muy importante en algo que había pasado a ser invisible? Hace décadas que se viene acumulando ese efecto de despoblación, esa tendencia tan clara que efectivamente nos coloca desgraciadamente en la peor de las situaciones de toda Europa, después de Laponia y zonas que ya están casi en el círculo polar. Lo que hemos aprendido es que ese abandono se traduce en falta de vivienda. O eres promotor de tu propia vivienda o heredas una vivienda en la que tienes difícil el poder gestionar toda la remodelación porque ni siquiera tienes los servicios, pero hay falta de vivienda. No es fácil trasladarse. Por tanto, vamos a ver cómo trabajamos en vivienda y vivienda de alquiler, vivienda social, vivienda pública que permita las decisiones intermedias. Segundo, o la renovación para las personas mayores, porque sabemos que se va acumulando personas mayores muchas veces además masculinizadas. Son zonas donde el principal riesgo de despoblación se dispara cuando desaparecen las mujeres jóvenes. Segundo, servicios a la altura. Y servicios a la altura pasan por educación o por atención sanitaria, pero también por atención a los mayores o por energía o por depuración, tantas cosas que tienen que ver con el confort sobre lo que ocurre en estos pueblos. Tercero, conectividad y movilidad. El no estar aislados, porque hay facilidad para desplazarse o para que se desplacen hacia nuestros entornos y poder trabajar desde nuestro entorno. Y 4, innovación. El facilitar que no solamente se trabaja en lo que ha sido el eje central de actividad, que muchas veces está asociado al sector primario, incluido el forestal, sino que hay otras muchas cosas que pueden ocurrir. Y todas las cuatro cosas están muy relacionadas entre sí. Más digitalización, más acompañamiento a la innovación, más trabajo, más diversificación, más soluciones en servicios. Por eso yo creo que, aunque parece un eslogan, pero es capital y es nuestro objetivo y va a ser complicado, pero lo queremos hacer. El presidente planteaba en la investidura un país 30 minutos. Copia la idea de Carlos Moreno, un colombiano francés que inventó la ciudad de 15 minutos. ¿Cómo podemos garantizar que todo el mundo disponga a no menos de 30 minutos de los servicios básicos? El mapa enseguida vemos que nos hace pensar en las ciudades de tamaño
pequeño o en los pueblos de tamaño mediano, en una especie de malla de trabajo por comarcas donde nos permita identificar de qué modo podemos reforzarnos en todo esto y utilizar todas esas nuevas tecnologías también para que pensemos soluciones un poco creativas. El que tengamos el ejemplo del taxi del pueblo de toda la vida convertido en una especie de Uber Cabify con un copago que nos permita desplazarnos cuando se necesita y como se necesita, pero de forma más sencilla, más ágil. Pues hay muchas cosas que estamos viendo que son muy interesantes. Segunda consideración que también creo que es brutal. En general, se ha dado un salto cualitativo muy notable desde el punto de vista de la principal barrera que siempre tenemos, que es la barrera cultural, emocional. El que la gente se siente empoderada, con ganas, se respeta y tiene muchas ideas, tanto en las pequeñas comunidades, que es a las que hay que prestar atención y acompañar, como gente que retorna de grandes ciudades cuando antes era un tabú. El chico o la chica joven se iba a estudiar y no volvía, porque era síntoma de fracaso. Ahora no. Ahora hay ganas de volver y hacer las cosas de otra manera. O sea que yo creo que todo eso nos tiene que permitir jugar distinto. Pues hablemos de hacer las cosas de otra manera. Sobre el futuro y la transición ecológica, quiero que escuche la siguiente reflexión del divulgador Andreu Escrivá, que fue colaborador de este programa y que escribe en la revista Climática. ¿Es transición energética seguir haciendo lo de siempre, pero con un enchufe limpio de emisiones? ¿Se transmuta entonces en sostenible el extractivismo en zonas rurales y en países en vías de desarrollo, o la planificación de infraestructuras sin atender a quien vive y cultiva esa tierra, o la deforestación con motosierras eléctricas? ¿Da lo mismo continuar bajo el yugo de un oligopolio energético, por muy renovable que sea, que democratizar la generación y consumo de energía desde la justicia social? Por supuesto que no. Mientras confundimos transición ecológica con paneles solares y coches eléctricos, seguimos sin tener un debate abierto y profundo. ¿A dónde nos dirigimos? ¿A un decrecimiento ordenado que sea capaz de evitar el colapso? ¿A un nuevo capitalismo verde, igual de voraz, pero mejor maquillado y con certificación ecológica? La misma reina Leticia se pronunció hace unos días a favor de crecer. Le hago la misma pregunta. ¿Es transición ecológica lo mismo de siempre pero vestido de verde, o usted cree en el decrecimiento? Bueno, yo nunca he dicho que transición ecológica sean todas esas cosas que dice mi, por otra parte, no apreciado Andreu Escrivá. Sí. No se lo decía, este artículo no está escrito hacia usted, pero es un artículo que nos parece que hace reflexiones muy interesantes al respecto. Bueno, es que yo creo, por eso decía que la principal dificultad es, en el fondo, es una dificultad humana, social. Es decir, nos pueden decir muchas cosas como lo de dejar de fumar, nos pueden decir muchas cosas que el tabaco es malo, pero el cambio lo tenemos que sentir. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Podemos tener muchos análisis de tecnología, de ingeniería, encontrar muchas soluciones para resolver muchos problemas. En el fondo de lo que estamos hablando es de cambiar el patrón de valores. Y cambiar el patrón de valores es un poquito complicado, es verdad. ¿Y eso significa decrecer? Y eso significa ajustarnos mucho más. Es decir, no le gusta la palabra de crecer. Porque yo creo que en la palabra crecer o decrecer podemos estar hablando de consumo de recursos o podemos estar hablando de generación de riqueza. Y no necesariamente es lo mismo. Entonces, yo sí creo que es obvio que tenemos que consumir menos recursos y no es inviable. Estamos consumiendo mucho más recursos de lo que tenemos. Y sin embargo, sí creo que es importante trasladar que riqueza se puede medir de otras maneras y que tenemos que trabajar en otro modelo de prosperidad y riqueza. Bueno, en ese modelo se trabajará a partir de mañana, en la COP28. Usted ha dicho que se tiende a ver las cumbres del clima como un partido en el que se gana o se pierde en función de acordar cifras concretas, pero que ya no basta con cifras, sino que hay que activar un proceso de transformación transversal a lo bestia. Para mí ese proceso de transformación a lo bestia tendría que ser el de crecimiento absoluto, pero bueno, en su opinión, ¿qué es? ¿Cuál es ese proceso? Bueno, yo creo, decía, está bien enlazado. Yo creo que en efecto tenemos que ser mucho más eficientes, responsables y por tanto consumir menos agua si no hay agua. Tenemos que ser mucho más eficientes, responsables y por tanto ser mucho más cuidadosos en el consumo de energía, que consumimos probablemente muy por encima de nuestras posibilidades en algunos sitios del mundo, no necesariamente en todos, y no necesariamente inteligente. Creo que es capital además que parte de esa riqueza sea la inversión que hacemos en estar preparados a esos impactos del cambio climático, el trabajar de forma anticipada, pues si voy a tener menos agua, ¿cómo estoy preparado para tener menos agua y que no tenga problemas de acceso a agua potable en mis ciudades? O cómo trabajo en la preservación, en la restauración de naturaleza y ecosistemas que me permitan resistir mejor a los efectos del cambio climático. Claro, pero ¿cómo resistimos eso si la industria sigue produciendo al mismo ritmo? Bueno, y si el beneficio sigue siendo el único objetivo, el beneficio económico, cuando no el beneficio social, ecológico. Yo creo que esos son
debates tan importantes que se empieza a ver cómo el propio sector financiero se plantea esas mismas preguntas. Ya, pero a veces simplemente se viste de verde, se pone la etiqueta ecológico y sigue haciendo lo mismo. Pero por esto yo creo que es capital en este cambio de patrón transparencia y educación y debate público. Es decir, yo creo que es muy difícil que cuando disponemos de información suficiente y solvente no entendamos la dimensión del problema que tenemos por delante y no planteemos respuestas distintas. Cuando se trata de una imagen de marketing en una primera página, se obvia el debate de fondo. Y yo creo que necesitamos, para poder cambiar de fondo, un debate de fondo. Bueno, hay mucha gente que sigue sin entenderlo, hay gente que sigue negando el calentamiento global, aunque usted hizo buena pedagogía la pasada campaña. Que cada balcón de Madrid tenga una planta. Macetas van fenomenal para decorar. Ahora para el cambio climático no sirven para nada. Y estuvo muy bien, pero le queríamos preguntar qué le dice usted ahora a Abel Caballero, de los socialistas gallegos, de su propio partido. 5, 4, 3. Que cada año presume de gastar más en luces navideñas. 11,5 millones de luces se han encendido este año en Vigo. Pocas me parecen. Pocas me parecen. Bueno, yo creo que es muy importante trabajar a fondo en las cuestiones de consumo inteligente de energía. Y es verdad Esto no lo es. y es verdad que hemos mejorado mucho en la eficiencia de nuestras bombillas, pero es verdad que también tenemos que ser cuidadosos con cuánto dedicamos para qué. Y puede haber, pues todos tenemos necesidad y ganas de disfrutar de la vida y de festejar, y tenemos que también procurar que esa celebración y ese disfrute sea lo más ajustado posible. Lo único es que más allá del gasto en sí, lo que manda es un mensaje contradictorio, ¿no? De sostenibilidad y de gasto energético innecesario. Bueno, yo creo que efectivamente esta es una reflexión que hay que hacer con los alcaldes. ¿Qué le diría usted? No, adelante. ¿Qué le diría usted a Abel Caballero si lo tuviera aquí como ministra de Transición Ecológica ante este gasto evidentemente excesivo? Este debate se planteó, eso lo recordaréis también, el año pasado cuando tuvimos que aprobar ese plan de seguridad energética. Y en el plan de seguridad energética, que empezaba el 1 de agosto, y entonces dijimos de manera excepcional, porque nunca se había hecho hasta entonces, que las ciudades debían apagar los escaparates a partir de las 10 de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se planteó el debate sobre el uso ornamental de la luz. Sí. Y el uso ornamental de la luz en edificios históricos o en zonas históricas de las ciudades durante el verano, que tuvo mucha contestación, y que ocurría con respecto a las fiestas y a las navidades. Yo creo que este es un debate que requiere comprensión social. Es decir, me parece que más allá de circunstancias extraordinarias y especiales que en un determinado momento requieran que por decreto ley se resuelva lo que sea, sobre todo requiere que la gente entienda que hay mejores y peores maneras de utilizar los recursos, y a lo mejor en la parte ornamental pues puede haber cierta flexibilidad en un determinado momento, pero hay que ajustar esa. No sé si Abel Caballero ha entendido el mensaje, yo creo ministra. Que sí. Bueno, hablando de luces navideñas, en octubre los ministros de Energía de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico, gracias en buena parte a su trabajo, ahora que España ostenta la presidencia rotatoria del Consejo. La reforma protege a los consumidores ante futuras situaciones de emergencia, incluyendo instrumentos que permiten mitigar el impacto en los consumidores derivados. La idea era protegernos de subidas repentinas del precio de la luz, como las que provocó la guerra de Ucrania. Incluye, por ejemplo, la implantación de contratos a largo plazo para que el consumidor sepa cuánto vamos a pagar, o la posibilidad de que los gobiernos intervengan los precios en situaciones de emergencia. ¿Se hará permanente el impuesto extraordinario a las eléctricas para que dejen de beneficiarse en la de crisis a costa del consumidor? Bueno, ahora estamos trabajando en qué ocurre con todas estas medidas extraordinarias que aprobamos el año pasado, porque de hecho la mayor parte de ellas las aprobamos cuando todavía no habíamos desplegado las medidas europeas. Había un cierto consenso de que cada cual, un cierto consenso, lo razonable es ir todos juntos, pero hasta tanto tuviéramos todos juntos, pues se entendió que cada cual íbamos a hacer lo que pudiéramos. Y ahora la situación ha cambiado. Pero nosotros ahora debemos plantearnos dos cuestiones. La primera es qué impacto ha tenido las medidas que se adoptaron a nivel europeo, medidas extraordinarias que no estaban pensadas para ser estables. Estables es esa reforma del mercado que tenemos que acabar de completar.
y si se prorrogan o no, y la Comisión acaba de presentar su informe diciendo pues ha tenido un efecto tranquilizador de los mercados, no ha tenido efectos distorsionadores de nada, y lo que recomendamos es la prórroga durante todo el año 2024, y esto lo debatiremos en diciembre. Y con respecto a España nos pasa lo mismo. Con respecto a España ahora que ya somos un gobierno completamente empoderado, en funciones completas, tenemos que decidir qué medidas en su caso se extienden más allá del 31 de diciembre. Nos interesa mucho como consumidores de energía. ¿Van a mantener el impuesto, sí o no? Entonces, el impuesto hay que ver si existen esos beneficios extraordinarios y de qué manera se concentra la figura fiscal en ese beneficio extraordinario, y de qué manera se incentiva a reinvertir. Cuanto antes aceleremos esa transformación de nuestro sistema energético, más precios estables tendremos. O sea que tenemos que ver si hay que perfilar ese impuesto. En el sistema energético tampoco consideran la posibilidad de nacionalizar una parte de la energía. Bueno, yo creo que la pregunta es cuántos cientos de miles de millones estamos dispuestos a utilizar de presupuesto público para nacionalizar esa parte de la energía. Bueno, si al final repercute en nuestro bolsillo para mejor y no tenemos estas tarifas que hemos tenido tan disparadas. Yo creo que tiene mucho más sentido regular directamente y decir, bueno, una cosa que hemos hecho, que de la que se habla poco y yo creo que ha sido muy eficaz, que es decir, mire, si usted supera, cuando revisa el contrato eléctrico, supera la tarifa que le traslada al consumidor por encima de este umbral, se lo devuelve el sistema. ¿Y qué efecto tuvo? Que no superaron ese umbral. O sea que yo creo que hay maneras de introducir... Lo cual ve e indica que nos están haciendo algún tipo de fraude. Bueno, yo creo que en un determinado momento ellos tienen coberturas en el mercado diario, el mercado diario se disparaba y decían, vamos a ver si aprovechamos, y este día que está muy disparado lo cobro todo a este precio. Entonces voy a indexar mi contrato a este mercado diario. Y nosotros lo que dijimos es, perdón, pero el mercado diario no está reflejando el coste real que usted tiene para producir, por tanto, le voy a hacer un descuento de todo eso, ¿no? Y entonces yo creo que eso ha sido una de las medidas, por ejemplo, que consideramos más eficaces. Tenemos que ir terminando, ya ha empezado la legislatura. Viene usted de esa sesión solemne que ha tenido lugar en el Congreso. Una legislatura que vendrá muy marcada por la aprobación de esa ley de amnistía. ¿Usted la hubiera pactado si no hubiera sido necesaria para obtener el gobierno? Bueno, yo creo que el compromiso del gobierno con las condiciones que favorezcan la convivencia ha sido importante. Creo que la situación en 2022 no tiene nada que ver con la situación que había en 2017. Y en este momento yo creo que el presidente lo ha explicado muy bien. Ha dicho, bueno, pues no era algo que formara parte de mi agenda, pero creo que en la medida en que se ha planteado frontalmente como parte de la agenda, mi obligación es asegurar que esto sea una oportunidad bien gestionada para garantizar convivencia. Y creo que eso es una medida, un enfoque valiente en el que hay que trabajar. Y por tanto lo creo acertado y lo respaldaré. Y hoy es el Día de la Solidaridad con el pueblo palestino. Ha escuchado usted mis palabras al inicio del programa. ¿Seguirá el presidente el camino emprendido y reconocerá el Estado de Palestina y ya puestos la autodeterminación del Sáhara Occidental? No tengo la menor duda de que el presidente, cuando va a Palestina, a Israel y a Egipto y dice lo que dice, está convencido y va a seguir haciéndolo. Y va a seguir haciéndolo y va a intentar que sea el enfoque que traslade el conjunto de la Unión Europea. ¿Forma parte de la agenda reconocer el Estado palestino? Yo creo que lo ha dicho él expresamente. Y entonces me parece que es muy importante no solamente que lo haga España, es importante que lo haga Europa. Y me parece que esto es algo en lo que hay que trabajar y por tanto su mensaje de, y si no lo hace el conjunto de Europa, lo haremos nosotros unilateralmente, es de hecho un mensaje políticamente muy relevante. Creo que hay una muy buena parte del mundo que no entiende lo que está ocurriendo. Lo expresaba el rey de Jordania en su momento. Es muy difícil trasladar que hay un doble rasero con respecto al tratamiento y al respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Creo que la situación del Sáhara es una situación extraordinariamente, afortunadamente es diferente a la situación que estamos viviendo en estos momentos en Palestina. Creo que ha habido una intervención de Naciones Unidas desde hace mucho tiempo intentando encontrar soluciones y que lo que debe hacer el gobierno es posicionarse con Naciones Unidas en la búsqueda de esas soluciones. Claro, Naciones Unidas sí reconoce la autodeterminación del pueblo saharaui.
Bueno, Naciones Unidas... Y España tiene un compromiso histórico con esto. Tiene un enviado especial que es al que le ha encargado esa gestión y que ha sido respaldado para que pueda encontrarse soluciones. Y yo creo que ahí debemos ser también cuidadosos con respecto a cómo se gestiona esto desde Naciones Unidas. ¿Por qué digo esto? Porque en general, y ahora lo vemos en la situación de Palestina, pero no solo, cuando se produce uno de estos problemas, el asegurar que exista una plataforma desde la que resolverla con legitimidad es importante. Si no, es muy difícil seguir avanzando. Claro, pero precisamente hablando de esa legitimidad, nos ha parecido, creo, desde todas las partes, la declaración de Pedro Sánchez muy legítima frente a lo que estaba sucediendo en Palestina. También nos parece muy legítimo que el Sáhara, que lleva sufriendo 40 años en exilio en el desierto, en la peor zona del desierto del Sáhara, sea atendida también su petición, que además ha sido, como insisto, reconocida por el órgano de representación de todas las naciones, las Naciones Unidas. Bueno, yo creo que lo importante es que España esté ahí, en ese consenso de Naciones Unidas. Es que ahora estamos fuera. No estamos fuera. Y Hombre, está respaldando la tarea del enviado especial de Antonio Guterres para con el Sáhara. Y me parece que eso es una línea que todavía cuesta mucho arrancar y consolidar, pero que tiene que estar detrás del secretario general y de su enviado, y su enviado tiene evidentemente una tarea todavía muy complicada por delante. Bueno, yo le digo que como aplaudo el posicionamiento que hizo el otro día en Israel del presidente, le animo... Se lo traslado. Se lo traslada, por favor. Muy bien. Que con el Sáhara haga lo mismo. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Primero fuimos un programa de radio. Después un podcast. Pero siempre seguimos emitiendo en directo. Desde entonces somos un podcast y un programa de radio. Luego nos independizamos de las emisoras. Nos convertimos en una república independiente. El primer programa de radio del país financiado por sus oyentes. Así que formamos una comunidad. Una familia. Y también hicimos programas en teatros. Nos convertimos en espectáculo. Y después en festival de música. Y en editores de un libro y un disco. Y en productora de podcast. Y en programa itinerante. Pero aún nos faltaba algo. Nos faltaba tener nuestro propio espacio, nuestro propio estudio. Ser un lugar de encuentro y un sitio donde grabar. Ser no solo un programa. Ser una emisora. Y lo hemos conseguido contigo. Gracias a ti. Porque tú no eres un oyente más. Tú eres oyente de la República Independiente de la Radio. Y nosotros no somos un programa más. Somos carne cruda, mucho más que un programa de radio. Tú haces posible que esta historia continúe financiando esta república en carnecruda.es para que podamos hacer entrevistas como la de hoy a la ministra. Periodismo libre e independiente. Te necesitamos. También para pagar a nuestros colaboradores y tikitokers.